Bienvenidos una vez más a este video. Hoy quiero darle las gracias también a la gente que le dio like y compartió mi video. También desearles un feliz año nuevo y que se cumplan todas sus metas. Este año les aseguro que estaré poniendo más contenido de este tipo, o si les interesa de otro tipo déjenlo en los comentarios. Y hoy voy a hablarles una historia que a mí me fascina y me gusta. Existen muchas cosas, historias de objetos voladores no identificados alrededor del mundo y de diferentes momentos en la historia donde el ser humano ha estado cerca de estos objetos que suelen aparecer en bases militares, aeropuertos y normalmente juegan con los aparatos de los aviones y bases militares, tal como el del Tic Tac del USS Nimitz o el UFO o OVNI de Aguadillas en Puerto Rico. Estos avistamientos grabados por cámaras militares americanas con una tecnología infrarroja para poderlos detectar, ya que por medio del radar no son detectados. Pero ¿qué tal si te cuento de un suceso que no ocurrió en Estados Unidos, sino en Sudamérica? La historia del comandante Óscar Santamaría y el incidente de La Joya en Perú, quien fue el primero y el único en dispararle a un objeto volador no identificado. Después de 12 años del gobierno militar en el Perú, que duró de 1968 a 1980, en la misma época donde nació el grupo de Sendero Luminoso. En esa década, el país del Perú vivió una violencia política intensa, pero de lo que les quiero hablar es de lo ocurrido el 11 de abril de 1980, exactamente a las 7:15 de la mañana, en el distrito de La Joya en Arequipa. Era un día normal en la base de La Joya, mientras un joven teniente de 23 años se preparaba para un ejercicio rutinario, junto con otros 1800 militares que estaban en la base. La base de La Joya se encuentra a 1000 kilómetros al sur de la capital del Perú. El teniente Huerta, quien ya tenía más de 8 años de experiencia, ya que había hecho distintos tipos de misiones de combate, esa mañana se le ordenó que subiera a su Sukhoi 22 Fighter ruso para que interceptara. El globo plateado se encontraba a 5 kilómetros de distancia, flotando a 600 metros del suelo y que no respondía a ningún tipo de comunicaciones que la torre de control trataba de tener con este aparato. El comandante de Óscar Santamaría le dio la orden de derribar el objeto, ya que se encontraba cerca de una zona restringida y militar. Su comandante temía que se tratase de un globo espía. Al acercarse al objeto, Óscar Santamaría le disparó 64 obuses de 30 milímetros. ¿Y qué es un obús de 30 milímetros? Es un tipo de munición que puede penetrar con facilidad un tanque de la Segunda Guerra Mundial. El calibre 30 milímetros de hoy en día que se usa en el ejército puede penetrar un material reforzado de un grosor de 10 centímetros. Este tipo de balística se usa para perforar vehículos blindados o búnkeres de guerra que están fortificados con otro material. No todos los proyectiles impactaron en el objetivo. Algunos golpearon el suelo, pero otros más sí dieron justo en el blanco. Lo que dejó confundido a Óscar Santamaría fue que a pesar de que algunos de los obuses impactaron al objeto, este ni siquiera se inmutó. Santamaría lo describe como si los proyectiles no rebotaran en el objeto, más bien fueron absorbidos por este. Normalmente un ataque de este tipo de proyectiles destruyen todo a su paso o en el impacto, o dejan una marca de donde han impactado. El objeto comenzó a alejarse de la base, llegó a una distancia de 30.000 pies o 11.000 metros de la base. Al llegar a este punto se detuvo en seco y Óscar Santamaría tuvo que desviarse hacia un costado para no chocar con este objeto, ya que estaba a solo 150 pies, lo que equivale a 500 metros. El comandante Santamaría decidió atacarlo desde arriba, pero exactamente cuando ya lo tenía en la mira y estaba a punto de disparar, el objeto descendió en línea vertical, esquivando el ataque del Sukhoi 22. El piloto tuvo 2 veces más en la mira al objeto mientras estaba en una posición estática, pero en esas 2 ocasiones también se movió justo antes del disparo, evadiendo los ataques de Óscar Santamaría. El piloto decidió hacer un último intento, ascendiendo a gran velocidad para estar muy por encima del objeto, pero el artefacto subió de la misma manera casi paralela al Sukhoi 22, con una velocidad que sorprendió al piloto. Al llegar a una altura de 63.000 pies o 19.000 metros, el objeto se detuvo. Santamaría se acercó a una distancia de 300 pies, lo que equivale a 100 metros, y logró verle más de cerca. Santamaría lo describe como un objeto de 30 pies de diámetro, equivalente a 10 metros. Era casi redondo, de color esmaltado, pero con una cúpula de color crema, que estaba encima de una base metálica circular. El objeto carecía de motor, alas, antenas o ventanas. En pocas palabras, no tenía ningún tipo de sistema de propulsión. En ese momento entendió que el objeto no era un globo para espiar o algo hecho por el hombre.
y llegó a la conclusión de que se trataba de un ovni. El avión de Santa Marina ya no tenía el suficiente combustible para seguirle atacando una y otra vez, o simplemente para él querer tratar de escapar rápidamente en caso de que este objeto decidiera contestar a sus disparos. Santa Marina se sintió un poco vulnerable, ya que no sabía qué tipo de armas este objeto podría tener. Logró calmar sus nervios y pidió que otro avión tomara su lugar, pero la torre de control le negó su petición, ya que estaba demasiado alto y a una distancia moderada o lejana de la base, así que simplemente le pidieron que regresara. La mayor parte de su regreso a la base tuvo que planear el avión por la cantidad de combustible que traía en él. Mientras descendía, zigzagueaba de un lado a otro con el avión, pero no dejaba de tener sus ojos en sus retrovisores, esperando a que el objeto no le siguiera, y claro, fue así. Después de que Santa Marina se retiró, el objeto lo ignoró por completo, quedándose en el sitio donde él lo había dejado. La cacería de Oscar Santa Marina duró más de 22 minutos. Al aterrizar en la base, el objeto se mantuvo a la misma distancia, inerte, por más de 2 horas, mientras todos los de la base lo observaban. Lo más intrigante de esta historia es que un documento de la defensa de Estados Unidos, con el título OVNI visto en Perú, describió detalladamente el incidente. El documento está firmado por la NASA, la CIA y la NCA. A pesar de que era un incidente que ocurrió en Perú y era parte del ejército peruano y aún no era desclasificado, esto sorprendió mucho, ya que se enteró de la existencia de ese documento en el año del 2007, cuando se le pidió que viniera a Estados Unidos y relatara su testimonio con el encuentro con este objeto volador no identificado. Esta historia es conocida por pocas personas, pero lo importante es que el misterio de los encuentros no solo ocurren en los Estados Unidos o le ocurren a los ejércitos americanos. Estos acontecimientos suceden en todo el mundo y a cualquier persona. Y aún después de muchos acontecimientos como este se desconoce su procedencia, o quiénes lo manipulan, o si simplemente es algo natural. No se sabe. Se han investigado tantos tipos de encuentros como este, pero este es uno de los más emblemáticos, ya que fue el primer hombre que le disparó a un objeto volador no identificado